Foto, formato, conformidad. Otra votación. Está acá. Enrique Ríos, Jesús Directo, Tomás, elecciones. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Ok, vamos a empezar entonces, ¿ya? Muy bien. ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Sí. Ok. Bien, vamos a empezar la clase, reconstrucción de miembros, reconstrucción de tórax. ¿Ya? Vamos a empezar con reconstrucción de tórax, del tronco, más que del tórax, del tronco, y vamos a hablar un poco de reconstrucción de mamas. Y después en la segunda parte vamos a hablar sobre reconstrucción de miembro superior y al final reconstrucción de miembro inferior. ¿Ok? Bien, en el tronco tenemos la parte superior que es el tórax, la parte inferior que es abdomen y hay varias caras, ¿no? La cara anterior, la cara posterior y las caras laterales. Entonces, vamos a empezar por el tórax, llamemos tórax a todo lo que es el tronco, ¿no? Tenemos en la espalda dos grandes músculos que son los que más usamos, que son el músculo dorsal ancho y el músculo trapecio, ¿no? Acá tenemos el dorsal ancho, que este músculo es un músculo que tiene un pedículo muy largo. Y es como tiene pedículo largo, entonces lo puedo movilizar bastante. O sea, cuanto más largo el pedículo, tengo más posibilidades de llegar más lejos. Cuanto más corto el pedículo de un músculo, es poco lo que se puede movilizar. Entonces, tenemos al dorsal ancho, que tal vez sea el músculo que tenga tal vez el pedículo más largo, y tenemos al trapecio, que este músculo en forma trapezoidal, ¿no? Que tiene un pedículo corto, ¿no? Entonces, como tiene un pedículo corto, el trapecio no va a servir para solamente para la zona donde está el músculo, que es el hombro, el cuello en la parte posterior, ¿no? La parte de la base de cráneo, lo que es la proveniencia, el mastoides. En cambio, el dorsal ancho nos sirve para reconstrucción de la mayor parte de la espalda, ¿no? Y además, este músculo puede ir hacia adelante, ¿no? Y reconstruir la región mamaria.
¿no? Y también puede reconstruir el brazo, el miembro superior, para que vean lo versátil que es debido a lo largo que es su pedículo. Tenemos que el dorsal ancho tiene esta es su rama, ¿no? La arteria tóraco-dorsal que le irriga, ¿no? Es rama de la subescapular, que es rama de la subclavia. Y el trapecio es esta rama, el tronco tirocervical, donde su rama traversa del cuello en su porción inferior, o la rama descendente de la traversa del cuello, es la que va a irrigar al músculo trapecio. Luego del tórax anterior, volvemos a ver al dorsal ancho, porque ya dijimos que por su pedículo largo puede ir hacia adelante, y tenemos ahora el pectoral mayor. El pectoral mayor, que es un músculo similar al dorsal ancho, pero en la región mamaria, torácica anterior, pero tiene pedículo corto, ¿ya? Entonces, solamente nos puede servir para la región torácica, el cuello anterior y la mandíbula, ¿no? En cambio, el recto anterior del abdomen es un músculo que son dos músculos, uno a cada lado de la línea media, ¿no? Y que nos sirve para la reconstrucción tanto del tórax, cuando usamos su pedículo superior, lo elevamos hacia el tórax, pero si queremos bajarlo hacia la ingle, lo utilizamos con su pedículo inferior, ¿no? Y cortamos el pedículo superior para poder llevarlo hacia abajo, ¿no? Y también utilizamos el epíplomo mayor, que no es ningún músculo, sino es la capa de tejido intraperitoneal que protege a las vísceras, ¿no? Es como una sábana que está muy bien irrigado y a veces lo podemos exteriorizar y cubrir ciertos defectos para la reconstrucción. Aquí tenemos el pectoral mayor y aquí tenemos a los rectos anteriores del abdomen, con sus intersecciones tendinosas que nos dan las características a este músculo, ¿no? Y tenemos que la rama del pectoral mayor es esta, la rama, la arteria tóraco-acromial en su rama pectoral, ¿ya? Entonces, y el recto anterior del abdomen, fíjese, este músculo largo tiene una rama superior, la epigástrica superior o descendente, y una rama inferior o epigástrica inferior o ascendente, ¿ya? Y que ambos se unen, fíjense, en el interior del cuerpo del músculo y forman un plexo. ¿Okay? Entonces, esos son los músculos más importantes de la cara anterior del tronco. ¿Qué colgajos? Siempre los colgajos de los más simples a los más complejos, ¿no? Tenemos el colgajo cutáneo, luego vienen los colgajos fasciocutáneos, miocutáneos, osteomiocutáneos, etcétera, etcétera. El nombre del colgajo, como ustedes saben, va a depender de las capas de tejido que lo componen. No hay por qué memorizarse los colgajos. ¿Ok? Entonces, y por su movimiento, tenemos pues de transposición, de rotación, de avance, etcétera, etcétera. Acá tenemos un colgajo de transposición para la axila, por ejemplo, ¿no? Se transpone y se llega a la axila, ¿no? Aquí tenemos de avance, ¿no? Una VY de avance, ¿cierto? Y se juntan acá, ¿ves? Se juntan los dos, estos dos, acá está el defecto que sacamos, y esto avanza y este avanza y se juntan en la axila, en la línea axilar. O también puede ser de rotación, ¿no? De rotación, sacamos esto, esta parte de tejido sano y esto se convierte en un colgajo de rotación. O puede ser solamente colgajos musculares puros, no tiene por qué tener todas las capas. Puede colgajo de pectoral, colgajo de dorsal, colgajo de recto, ¿no?
Entonces tenemos de pectoral. Es muy bueno para la reconstrucción del tórax anterior. La región external es muy buena para el pectoral mayor. ¿Ok? Puede ser también con una isla de piel, como ven ustedes acá. Aquí tenemos al pectoral, a una lesión preesternal, ¿no? Un cáncer. Y fíjense cómo cómo hemos cubierto la lesión con pectoral de ambos lados y le hemos injertado. Y aquí está ya injertado y todo bien, ¿no? Tenemos una lesión en la región preesternal y parte de la región mamaria. Sacamos la lesión y este colgajo en V lo llevamos. Es un colgajo miocutáneo. Fíjate, lo llevamos hacia, ¿no? Lo levantamos y lo llevamos, ¿no? Hacia la zona. Y solucionamos el problema. Otra lesión, ¿no? Preesternal. Y aquí usamos el epíplomo mayor, que lo estamos sacando del interior de la cavidad abdominal. Y lo vamos a colocar encima de la lesión, como ustedes ven acá, y hemos injertado encima. El dorsal ancho, fíjense, tanto para adelante como para atrás, y para el miembro superior también. ¿Ah? Puede ser en isla de piel, ¿no? Para reconstrucción de mama, por ejemplo, acá tenemos un paciente con una mastectomizado por un cáncer, entonces se lleva el dorsal ancho con una isla de piel hacia adelante, fíjense, y se lo introduce por un túnel hasta la región mamaria, como ustedes ven acá, y reconstruimos esa zona. Si es hombre, queda muy bien así, porque el hombre no tiene senos, no tiene mamas, entonces el pecho plano, ¿no es cierto? Porque la región de la espalda no acumula grasa. Entonces es muy bueno para la reconstrucción de tórax masculino. Pero si fuera mujer, también se puede usar el gran dorsal, pero hay que colocarle un implante de silicona por debajo para que haga el cono mamario. Un implante de silicona, un implante mamario, ¿no? Los implantes mamarios tienen forma de cono y se lo coloca debajo y se logra la reconstrucción del cono mamario que ha sido extirpado por el cáncer. Aquí tenemos un paciente varón con un cáncer, un liposarcoma, y fíjese la reconstrucción. Muy bueno, plano, porque la espalda no es zona de acúmulo de grasa. Entonces, no hay panículo adiposo. En cambio, si utilizamos del abdomen, como es el de los rectos anteriores, el colgajo, famoso colgajo TRAM, ¿no? Ahí sí la barriga tiene un montón de grasa, ¿no? Porque es una zona de acúmulo de grasa. Cuando ustedes se engordan, engorda la barriga, no engorda la espalda, salvo que sea una obesidad mórbida que le engorda todo el cuerpo, ¿no? Pero si hubiéramos hecho un TRAM, hubiera quedado con senos este hombre. Entonces, el TRAM se utiliza para mujeres, queda muy bien para la reconstrucción de mamas. Aquí tenemos un cáncer de la espalda, al nivel de la línea media de la columna, y aquí vemos el gran dorsal, como estamos y hemos injertado encima, solucionado el problema. ¿Ven? Aquí tenemos otro problema de un aparato de fijación de columna, de la columna vertebral, pero se ha abierto todo por una infección, entonces estamos colocando un colgajo miocutáneo con una isla de piel, fíjense acá, y estamos acomodándolo y aquí está ya cicatrizado. ¿Ok? Aquí tenemos trapecio. El trapecio, pedículo corto, solamente nos va a servir para esta zona, ¿no? Con la rama descendente de la arteria transversa del cuello, ¿no? Acá tenemos un tumor de la base del cuello posterior y con esto, fíjese cómo lo hacemos llegar y hemos
cubierto la zona, ¿no? Acá tenemos un tumor de la mastoides y acá tenemos el trapecio, fíjense, ¿ve? Esta azul es la piel y lo negro es el músculo. Es un colágeno entonces miocutáneo, ¿no? Y vamos a meterlo por un túnel y lo sacamos por aquí, por la región mastoidea. ¿Ven? Como ven ustedes acá. Hemos metido por un túnel acá y hemos llegado hasta la zona a reconstruir. Recto anterior del abdomen. Si queremos elevarlo hacia el tórax, hacia la región mamaria, cortamos el pedículo inferior y lo llevamos hacia arriba. Si hubiéramos querido descenderlo, cortamos el pedículo superior y dejamos el pedículo inferior y esto lo bajamos al músculo, ¿ya? Aquí tenemos el famoso colágeno TRAM. TRAM, ¿por qué? Porque es una isla transversa, isla de piel transversa y el músculo recto anterior del abdomen. Entonces, ¿por qué se llama colágeno TRAM? Porque por el nombre, colgajo transverso del recto anterior del abdomen, porque es un colgajo de isla de piel en forma transversal. Si esta isla de piel de forma transversal fuera vertical hacia arriba, ya no sería TRAM, sería VRAM. VRAM significa colgajo vertical, ¿no? Con V, ¿no? Colgajo vertical del recto anterior del abdomen. Entonces tenemos el TRAM cuando es transverso y VRAM cuando es vertical. El TRAM lo utilizamos para reconstrucción de la mama, que vamos a ver, ¿ya? Y el VRAM lo utilizamos para otras reconstrucciones, tanto del abdomen como del tórax inferior o de la parte de la ingle. Aquí tenemos, por ejemplo, un defecto a nivel de la región preesternal y vemos cómo hemos llevado el TRAM, acá está el corte que hemos hecho para esta región preesternal, hemos elevado, ¿no? Y si lo queremos llevar hacia abajo, tenemos un defecto en la pared lateral del abdomen, un cáncer, y este cáncer ya estaba muy avanzado, entonces ha tomado la piel, panículo adiposo, la fascia muscular, el músculo del abdomen y el peritoneo. Todas esas estructuras había tomado. Entonces, como ha tomado varias estructuras y tenemos que resecar todo, tenemos que reconstruir capa por capa. Entonces, el peritoneo lo reconstruimos utilizando epiplon, como ven ustedes acá. Empezamos del fondo, ¿no es cierto? Y luego que el epiplon le ponemos una malla sintética, una malla de polipropileno, es una malla de Marlex que se llama, ¿no? Para reconstruir la pared facio-muscular. Entonces ya hemos reconstruido el peritoneo con el epiplon y la pared facio-muscular con la malla de Marlex, que da una fuerza, una resistencia. Y luego nos tocaría reconstruir lo que es piel y subcutáneo. Entonces hacemos un trabajo en forma vertical, o sea, un VRAM. Ven acá, cortamos el pedículo inferior y llevamos este colgajo hacia la parte superior, hasta esa parte de acá, como ven ustedes acá. Pero ahora nos falta cubrir esta parte de abajo. Entonces, tenemos que utilizar el otro recto en forma vertical, o sea, un VRAM, para llevarlo hacia abajo. Entonces, cortamos el pedículo superior y lo llevamos hacia abajo. Como ustedes ven acá, cortamos el pedículo superior y esto lo llevamos hacia abajo. Entonces tenemos un VRAM con pedículo superior y un VRAM con pedículo inferior. Y se juntan los dos acá. Esto lo suturamos y esta parte de acá que ya no alcanza con los colgajos, como esta es la parte del estuche de los rectos, no necesita ningún colgajo, simplemente con un injerto de piel. Como ustedes ven acá. Un colgajo, otro colgajo y el injerto de piel. Fíjense acá, un colgajo, otro colgajo y el injerto de piel. Es una vista lateral, esta es una vista de frente. ¿Ya? O sea, hay
reconstrucciones simples y reconstrucciones complejas como esta de acá. Fíjense, ¿ve? Corabajo superior, corabajo inferior y el injerto de piel. ¿Ya? Un poco de patología congénita de mama, ¿no? Tenemos que en el feto, durante el embarazo, hay rezagos embrionarios, ¿no es cierto? Hay una línea mamaria, que es una línea que empieza en la axila y termina en la ingle, ¿no? Y hay rezagos embrionarios de mamas en toda esta línea. Y al final se atrofia todo y queda solamente la mama definitiva con su areola y pezón. Y eso luego se desarrolla en la pubertad, ¿no es cierto? Y en el hombre es la tetilla ¿no? La tetilla y la areola, ¿no es cierto? Pero a veces no se atrofian todos y tenemos lo que se llama la politelia. ¿Qué cosa es la politelia? La politelia es la permanencia de areola y pezón sin glándula mamaria. Sin glándula mamaria, solamente areola y pezón, fíjese. Ahora, ya cuando tiene glándula mamaria ya no se llama politelia, se llama polimastia. Acá ven, areola, pezón y glándula mamaria rudimentarios. Y esta es la posición más frecuente a nivel axilar. ¿Ok? Y acá está la mama definitiva, ¿no? Esta es la polimastia. Entonces tenemos politelia y polimastia. En varones también hay senos, por persistencia de glándula, desarrollo de glándula, o por acúmulo de grasa. Esto se llama ginecomastia, las glándulas en hombres. Y lo más común es que tenga componente glandular y grasa. Esa es la ginecomastia mixta, se llama, mixta, que es más o menos 80%, 85%. Ginecomastia mixta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la grasa y sacar la glándula. Y acá está un postoperatorio, pero como este señor no le gustaba, se puso a hacer pesas en el gimnasio, hipertrofió el pectoral mayor y agravó el problema. Fíjese cómo estaba acá. Crecieron sus glándulas mamarias. Al sacarle, ya quedó solamente la hipertrofia del pectoral mayor, que le dijimos que si quiere disminuir, ya no vaya al gimnasio o no haga, pues, no hipertrofie los pectorales para que se sienta mejor. ¿Ok? Ahora, el 80-85% es mixta, pero hay la ginecomastia que solamente tiene glándula, no tiene grasa. Esa es la ginecomastia pura o verdadera. Y hay otras que solamente es pura grasa, no tiene glándula, pura grasa. Esa es la ginecomastia, la pseudoginecomastia, que más o menos 10%, y la verdadera es 5%, la más rara. Lo más raro es que sea solamente glándula, es rarísimo. En mujeres tenemos el poco desarrollo de la glándula mamaria, se llama hipomastia o hipoplasia mamaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que aumentar el tamaño de la glándula mamaria. ¿Y cómo se logra? Con implantes mamarios, ¿no? Ahora también se han desarrollado otras técnicas que hacen la liposucción y por tiempos van colocándole injertos de grasa a nivel de la glándula mamaria y van aumentando el volumen. Pero para esto necesita varios tiempos. 2, 3, 4 tiempos, depende de cuánto quieras aumentar. Porque no se puede colocar de una vez toda la grasa. Porque tienes que ver que uno coloque el injerto de grasa y tiene que después el organismo vascularizarlo para que sobreviva esa grasa que pones. Y si pones mucho, no va a poder vascularizar todo y se va a perder, se va a reabsorber. Entonces, para cuando quieren aumentar la glándula mamaria solamente con grasa, tienen que someterse a varios procedimientos quirúrgicos hasta llegar al volumen deseado. Y sobre todo que tenga exceso de grasa, ¿no?
que tenga su rollito por algún sitio del cuerpo y se va mapeando para ver de dónde se saca la grasa que vamos a colocar en la glándula mamaria. Este caso, por ejemplo, hay una hipomastia ¿no? Y se colocaron implantes mamarios. En un solo tiempo, no hay problema. Uno tiene que colocar unos implantes, ¿no? Es una conversación entre el paciente y el médico, donde se ponen de acuerdo qué volumen quiere de implantes. Lo lógico y lo recomendable es que haya una armonía, que el tórax vaya con las caderas y con la altura del paciente. Por eso ustedes ven que en los concursos de belleza, cuando desfilan en traje de baño, dicen, fulaneta de tal, medidas 60, 90, no, perdón, 90, 60, 90. O sea, significa que tiene 90 de tórax y 90 de caderas y 60 de cintura, ¿no? Esa es la forma ideal, ¿no? Entonces tienes que poner unos implantes que vayan con esas medidas. Pero a veces el paciente quiere más. Quiere, en vez de 90, quiere 100 o 120, depende de dónde viva. Por ejemplo, en Sudamérica no quiere muy grande, en Brasil menos, más le gustan las nalgas grandes. En cambio, en Europa o en Norteamérica les gustan los senos grandes. Entonces, en el norte y en Europa se ponen mayores volúmenes y en Sudamérica se ponen menores volúmenes. Eso va a depender de los gustos y de las regiones. En África es diferente, en Asia es diferente, ¿no? Allá la belleza en Asia o en África no es la forma, sino las cicatrices, los tatuajes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la belleza. Cuando más cicatriz tiene, pertenece a la nobleza, ¿no? Eso lo pueden revisar ustedes en los conceptos de belleza y va a depender también de la época en que vivimos. La edad antigua era diferente de la edad media, diferente de la edad moderna y diferente de la actual, ¿no? Que el prototipo de belleza cada vez se hace más delgado, pegados al hueso. En cambio, en la edad media, ustedes ven ahí en los cuadros de la maja desnuda o la maja vestida, ¿no? Ven cómo hay un sobrepeso aparente, pero eso era el prototipo de belleza perfecta para esa época, ¿no? Los cuadros de Goya, ¿no es cierto? Revisen ustedes cuando vayan al Museo del Louvre o vayan a los museos del Prado, ahí van a ver ustedes esos cuadros y van a ver que todas esas pinturas de esa edad, las siluetas eran un poco más gruesas que las de ahora. Había un aparente exceso de peso, pero era el ideal para la época, ¿no? Con mucho pecho, caderonas, ¿no? Eso le gustaba a la gente, ¿no? Acá tenemos la otra parte, cuando hay demasiada glándula. Eso se llama hipertrofia mamaria, ¿no? Hipertrofia mamaria. Esto es un problema de salud. Esto no tiene fines estéticos. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de glándula, hay exceso de peso que carga el paciente. Entonces, ese exceso de peso va a traer muchos trastornos. Primero, va a haber deformaciones. Por ejemplo, en este paciente, fíjese acá, el hundimiento del hombro, porque la cinta del brasier se apoya aquí y ha deformado el hombro, ha provocado un hundimiento, como ustedes ven, ¿no? Después va a haber dolores en la espalda, porque esto va a producir desviaciones de la columna, laterales, como son las escoliosis, o anteroposteriores, como son la cifosis, la joroba, o la lordosis, la parte de la región lumbar. Y eso produce daños irreversibles en la columna, con formaciones de osteofitos, los picos del oro, que van a producir dolores crónicos a partir de la década de los 30, 35 años. Para esa época empiezan los dolores de espalda. Entonces, esto hay que solucionar antes de que cause el daño, porque eso es irreversible. Entonces, esto no es un problema estético, es un problema de salud.
Entonces, ustedes, si no son especialistas, si son pediatras o son los médicos de la familia, ustedes tienen que observar a las niñas en la etapa de pubertad y orientarlos a los padres a que esto puede causar un problema serio de salud en la adultez. Entonces, orientarlo a que vayan a solucionar el problema. El cirujano plástico, ¿no? Ahora con las técnicas modernas, ¿qué pasaba? En las técnicas antiguas hacían prácticamente una amputación de la mama. Cuando achicaban la mama, cortaban todos los conductos galactóforos, entonces desunían la glándula que dejaban con la areola y el pezón. Entonces ya no podía haber lactancia, porque cortaban todos los conductos galactóforos. Aparte era un corte de lado a lado, ¿no? Como si partieras el cuerpo en dos. Y cortaban todos las terminaciones nerviosas que irrigan a la areola y el pezón. Entonces se quedaba el pezón anestesiado, como adormecido. Entonces, cuando la madre daba de lactar al bebé, no sentía cuando el bebé mordía y causaba llagas, úlceras, ¿no? Heridas en el pezón, en la areola, ¿no? Y además, en la zona, el areola y el pezón es una zona erógena. Entonces, es importantísimo para el juego de pareja, en el matrimonio, en la unión de pareja, ¿no? En la convivencia, lo que sea, porque el matrimonio es solamente un estado civil, la unión de pareja hombre y mujer, ¿no? Es importante la compenetración sexual, es parte fundamental de la relación. Si no hay una buena compenetración sexual, fracasa el matrimonio. Es el inicio de toda esa vida matrimonial, de toda esa vida de unión, de pareja. Entonces, si hay ese adormecimiento y siendo zona erógena, es un disconfort que la mujer no llega a la plenitud, al orgasmo, ¿no? Pero por suerte hay otras zonas erógenas, como son el lóbulo de oreja, el cuello, cara interna de los brazos, la región genital, ¿no? La región perineal, ¿no? Tanto ano como vagina. Por suerte hay otras zonas erógenas que habría que desarrollar, pero es importantísimo. Entonces, con las técnicas modernas ya no pasa esto, o por lo menos se disminuye. Ya no se cortan los canalículos galactóforos, entonces ya no se elimina la lactancia, se conserva esa unión entre la glándula y el pezón, ¿no? Luego las cicatrices son pequeñas, ¿no? Se conservan las terminaciones nerviosas, o sea, se preserva casi la mayoría de la sensibilidad del areola y del pezón. Eso es lo que te tiene que ofrecer un cirujano con técnicas modernas. No te pueden operar ofreciéndote que todo se va a cortar, porque esas son técnicas que ya no se deben usar. Nosotros en el Hospital Carrión, donde trabajo, hemos desarrollado una técnica que está publicada, si quieren la revisan, ¿no? Donde se conserva todo esto, ¿no? Se llama mamaplastía, ¿no? Con apedículo superomedial, donde se ve los resultados que se obtienen, ¿no? Pues es un trabajo pequeño porque no te permite muy grande en la revista. Está publicado en la revista de la FILAP, Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Ahí la pueden revisar si a ustedes les interesa, quieren ver la especialidad o tienen algún paciente, pueden revisar y ver esto, más o menos para que orienten al paciente. ¿Ok? Entonces, conclusión, hay que retirar, disminuir la glándula hasta el tamaño normal. Normalmente el tamaño es de 350 a 500, depende de la altura del paciente y del ancho del tórax. 350 es un paciente sudamericano, pues, la mujer mide 1,50 m, 1,60 m, pero es un anglosajón que mide 1,80 m a 1,90 m, es que medio kilo cada lado, ¿no? Por eso depende, tiene que haber una armonía entre a la altura y grosor del paciente con el tamaño de las glándulas mamarias, ¿ok? Entonces, hay que disminuir lo adecuado.
Reconstrucción mamaria, este es otro tema. Acá ya no es que nació con poco o con mucho. Acá es que tenemos, por algún motivo se resecó la mama, ya sea por un traumatismo que amputa la mama o por un cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama obliga a que uno saque toda la mama. Entonces, hay una mastectomía total. Y eso hay que reconstruir de diferentes maneras. Siempre haciendo lo mínimo. Cuando son cosas pequeñas, pequeños nódulos, se sacan pequeñas partes de la mama, entonces después en pequeños colgajos. Como este caso que se sacó un nódulo acá, se descendió este colgajo, ¿no? Se descendió este colgajo, así, como ustedes ven acá. Y después con el tiempo, fíjese, no se nota la cicatriz, un poquito menos de tamaño, pero bien. Pero a veces son ya cosas totales, entonces hay que desarrollar, fíjese acá en este caso que no hay nada, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno retira la glándula, también retira la piel. Entonces, ¿cómo queda? Cuando cose, queda el pecho masculino, sin exceso de piel. Entonces, si yo quiero poner aquí quiero poner un implante, al momento de meter un implante acá en un pecho que está sin exceso de piel, el implante va a estar aplastado por la piel y no va a tomar la forma con la cual fue construida, que es en forma de un cono. El implante mamario tiene forma de cono mamario. Pero para que se forme ese cono, tiene que tener holgura de piel. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos a esta zona de acá piel. ¿De dónde? De la parte lateral y posterior del tórax. Si ustedes se tocan la parte lateral de su tórax, van a ver que siempre hay un exceso de piel. ¿No es cierto? Entonces, ahí sacamos este colgajo en forma de lengua, ¿no? Y lo llevamos hacia adelante, lo traemos, esto que está lateral y posterior, lo llevamos hacia arriba, hacia el punto A, entonces llevamos toda esta piel. Al llevar toda esta piel, ya tenemos holgura de piel, fíjense cómo llevamos el colgajo del lateral hacia arriba, y ya tenemos holgura, entonces ya podemos colocar este implante, ¿no es cierto? Y queda la cicatriz ahí que se puede ocultar con el brasier. Fíjense, hemos llevado toda esta piel nueva. Entonces, el implante puede hacer su proyección anterior. Se puede formar el cono mamario que va a ser igual a la otra mama, la mama sana. Tenemos que remedar la mama sana para que queden las dos mamas más o menos iguales, ¿no? Por suerte sabemos que dos senos iguales, 10% o 15% de los pacientes. Siempre hay una diferencia. Entonces, no importa que no salga exacto, pero que salga muy parecido. ¿Ok? Y esta cicatriz se la oculta con el brasier. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos una mastectomía. Fíjese, no sobra piel. Y acá tenemos, después de haber hecho un colgajo tóraco dorsal lateral, ¿no? Con un tóraco dorsal lateral. Fíjense, es un colgajo, ¿sí? ¿No? Tóraco dorsal lateral, ¿no es cierto? Todos estos autores, Holstrom, Carricchiri y Fulana, desarrollaron este colgajo. ¿Ah? Y ustedes han visto cómo funciona. Bien, pero la primera elección es realizar con el músculo recto anterior del abdomen. Y segunda elección es el dorsal ancho. El recto anterior del abdomen se usa con el colgajo TRAM, ¿no? De la parte del ombligo hacia abajo. Se saca toda esa región que tiene acúmulo de grasa y esa grasa nos sirve para formar, nos da tejido suficiente para formar un cono mamario, una mama. En cambio, cuando se usa el dorsal ancho, en la espalda no hay acúmulo de grasa. Entonces es como una sábana el músculo. Entonces tenemos la necesidad de colocar un implante por debajo del colgajo.
Recto anterior del abdomen, lo que ya vimos, el TRAM. Fíjese acá, esta zona sombreada, hacemos un túnel por debajo de la piel hasta la zona de la mama y esto lo vamos a meter por debajo. ¿Vemos? Hemos levantado, fíjese, hasta llegar al otro lado. Luego abrimos el estuche de los rectos para exteriorizar el recto anterior del abdomen. ¿Ve? Y acá estamos haciendo el corte de la isla, ¿no? Lo dividimos en 4 cuadrantes. El primer cuadrante está por encima del músculo. El segundo cuadrante está a la derecha del músculo. El tercer cuadrante está a la izquierda del músculo. Y el cuarto cuadrante está más lejos. Este cuadrante lo desechamos porque no llega a la sangre. Entonces utilizamos solamente 1, 2 y 3. Y esto lo llevamos por acá por debajo y lo hacemos emerger por esta región mamaria. Esta es la irrigación. Fíjense, cortamos el pedículo inferior para elevar este colgajo hacia la región mamaria. ¿Ven? Hemos cortado el pedículo inferior y hemos elevado esto y estamos midiendo a ver si llega. Entonces, esto de acá lo metemos por acá por debajo. ¿Ves? Por debajo, acá está el codo del recto anterior del abdomen, del músculo, y lo hemos hecho emerger por la región mamaria y en todo este tejido confeccionamos una mama semejante a la mama sana. Este colgajo se llama TRAM porque es del recto anterior del abdomen, colgajo transverso del recto anterior del abdomen, y su apellido es TRAM pediculado. ¿Por qué pediculado? Porque lleva todo el pedículo del músculo, ¿ve? Todo este músculo que falta acá está llevándoselo junto con el colgajo. Es un colgajo miocutáneo. Es un TRAM pediculado. ¿Ya? Ahí está. Ya cerramos el abdomen, porque esa es la zona, la piel que nos sobra. Generalmente sobra piel del ombligo hacia abajo. Del ombligo hacia el pubis sobra. Y esa es la piel que nosotros vamos a utilizar. Y ahí está, listo. Y ahora ya ha evolucionado esto. Ya el TRAM ya no se usa todo el músculo, sino se usa solamente el cuadradito que está detrás de la piel y se deja el resto aquí para que refuerce la pared. Entonces, pero ¿cómo se utiliza? En forma libre, es un colgajo libre. Ustedes ya saben que el colgajo libre es un colgajo que se diseca la arteria y la vena, y esa arteria y vena, que es en este caso la epigástrica inferior profunda, se la anastomosa con la arteria y la vena de la región a reconstruir, en este caso la región mamaria. Entonces, ¿qué tenemos? La arteria mamaria interna y la arteria mamaria externa o torácica lateral. O torácica interna también la otra. Se la anastomosa y este se llama TRAM libre. Entonces hay un TRAM pediculado y un TRAM libre. Ahora, esto ha seguido evolucionando. Ahora ya no se usa nada del músculo. Se disecan las perforantes de la epigástrica inferior profunda. Entonces, este colgajo ya no se puede llamar TRAM porque ya no tiene músculo. Se llama colgajo DIEP. ¿Por qué colgajo DIEP? Porque es el colgajo de las perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda. Perforantes de la arteria epigástrica inferior deep profundo. Deep inferior epigastric perforant flap en inglés. Colgado DIEP. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Y fíjense acá, tenemos un TRAM, un free TRAM, un TRAM libre, free TRAM flap, ¿no? Y vemos acá la arteria torácica interna o mamaria interna donde va a ser anastomosado. ¿Ves? Acá anastomosamos y acá ve lo poquito que se usa del músculo y se lo cierra. Se sutura el músculo y ya como si no hubiera pasado nada. ¿Ok? Ese es el TRAM libre. Acá tenemos un ejemplo. Fíjese cómo disecamos las arterias, el pedículo vascular, arteria y vena.
Y tenemos este paciente y acá tenemos el paciente ya reconstruido. Ahora, ¿cómo reconstruimos la areola y el pezón? La areola la reconstruimos con piel oscura. ¿Dónde encontramos piel oscura? En los genitales, labios mayores. De ahí sacamos un listón, ¿no? Una franja de piel y lo ponemos alrededor, a nivel de la otra mama. Y el pezón reconstruimos con un colgajito de acá de la piel que lo levantamos en forma de cilindro y formamos el pezón. Y alrededor del pezón, ¿no? Este es el colgajito que hemos hecho. Y alrededor del pezón colocamos el injerto de piel de labio mayor. Y ahí está el resultado final. Otro paciente. El resultado final. Acá ya no se reconstruyó porque la mayoría de pacientes ya no quieren saber nada porque están traumados con la cirugía y solamente quieren que le pongan el volumen y están contentos con lo que tienen porque eso dice que lo ocultan con el brasier. Bueno, en gustos y colores. Entonces el paciente ya no regresa para las otras reconstrucciones y se queda así, para toda su vida, feliz y contento. Dorsal ancho, lo mismo que el recto anterior del abdomen, pero de la espalda, ¿no? Del dorsal. Hacemos la disección, levantamos el colgajo, pero este colgajo es muy delgado, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, el colgajo es bien, muy delgado, fíjese. Es una sabanita, no hay panículo adiposo. Entonces tenemos que colocar esto de acá, que es un implante de silicona, donde con eso vamos a completar la reconstrucción del cono mamario. Acá vemos el resultado final, fíjense este paciente, y acá tenemos el paciente reconstruido. ¿Ve? Igual que el otro, pero con implante de mama. ¿Ya? Otro paciente, ahí acá también, y fíjese la espalda, ¿no? La cicatriz a veces queda muy bien, a veces queda muy mal. Pregunta, doctores. Pasamos a reconstrucción de extremidades, tanto superior como inferior. Bien, empezamos con extremidad superior. Importantísimo, ¿no? Empieza del hombro, axila, brazo, antebrazo, mano. En la mano, los dedos, en los dedos, el pulpejo de dedo. El pulpejo de dedo es el órgano de los sentidos, es uno de los órganos de los sentidos, sentido del tacto. Importantísimo el tacto. Con el tacto ustedes discriminan. En el pulpejo de dedo hay múltiples terminaciones nerviosas que nos hacen discriminar temperatura, tamaño, posición, todo. La mano, los dedos son los ojos de los ciegos, los ojos de los cirujanos. ¿El cirujano qué hace? El cirujano cuando va a operar el estómago o la vesícula hace un corte en el abdomen, mete la mano, ¿no? Y empieza a palpar. Palpa, epíplomo, dice, colon, acá está el estómago, se va por detrás, acá veo, acá está la vesícula en forma de un globo, palpa la vesícula y siente que hay piedras adentro, algo duro, cálculos en la vesícula. Y ahí dice, cálculo de vesícula de tamaño mediano, más o menos 0.5 por 0.5, duros, y hay otros cálculos más pequeños, hay barro, ¿no? Palpa el colédoco, encuentra cálculos dentro del colédoco. ¿Y cómo hace esto? Si no ve nada, por los pulpejos del dedo. El pulpejo de dedo es el que se entrena, ¿no? Igual que el pianista entrena, o el ratero te roba la billetera sin que te des cuenta, porque se ha entrenado la mano, ¿no? Los carteristas son entrenamiento, todo es entrenamiento en la vida. Ustedes van a llegar a ser cirujano, ginecólogo, oftalmólogo, pediatra, lo que sea, porque se van a entrenar en lo que les gusta. Todo es entrenamiento. Cuanto más se entrenan,
mejores van a ser ustedes en su profesión. Entonces, es importantísimo la reconstrucción de la mano. La mano tiene 5 dedos. Entonces tenemos el principal, ¿cuál es? El primer dedo. Es el dedo opositor, el pulgar. Se opone a los otros 4 dedos. Entonces, con el pulgar y los otros 4 se hace la pinza. La pinza es el movimiento esencial de la mano. Si tú puedes hacer la pinza, puedes agarrar las cosas. Si no tienes el pulgar, no puedes agarrar. Es mucho más difícil. Y eso es parte de la evolución. Los simios, los más primitivos, no tienen el pulgar. Los que tienen el pulgar más o menos desarrollado son los chimpancés, los gorilas, que más o menos tienen un pulgar, ¿no? Pero los otros, los más, no tienen ese pulgar. Lo tienen alineado, ¿no?, con los otros 4 opositores. Entonces, eso es evolución del ser humano. Entonces, hay que reconstruir primero los pulpejos y después el pulgar. Ese es lo más importante de la mano. ¿Cómo hacemos? Con sus colgajos de rotación, transposición, zetaplastías, de avance, de interpolación. Son los colgajos locales. ¿Cuáles son los colgajos locales? Debéis saber porque mañana es su examen. Son los colgajos que están en la misma región anatómica. La mano, del antebrazo para el antebrazo, del brazo para el brazo. ¿No? ¿Y cuáles son los a distancia? Son colgajos que están en diferentes regiones anatómicas. Del antebrazo para la mano, por ejemplo. De la ingle para la mano. Son a distancia, ¿no es cierto? Transposición, zetaplastías, transpongo esto acá, porque hay una retracción. Zetaplastías, fíjense, ve, la zetaplastía, acá tenemos una retracción por quemadura, hago una zeta, fíjense, esta es la retracción, hago un colgajo a un lado, otro colgajo al otro lado, tengo una zeta, y esto lo transpongo. Y al transponer, llevo piel del costado, del otro costado, y la pongo en la línea de retracción. Entonces llevo piel extra. Entonces, ¿qué cosa hace la zetaplastía? Lleva piel extra a la zona de retracción, porque la retracción se ha producido por falta de piel. ¿Y qué más hace? Fíjense, ve. Acá tenemos la retracción y acá tenemos el resultado. ¿Qué más hace? Cambia la posición de las cicatrices. La cicatriz que era así se convirtió así. Entonces, modifica la posición de las cicatrices. ¿Y para qué nos sirve esto? Para colocar las cicatrices dentro de las líneas naturales. Por ejemplo, en el rostro, ¿no? Tenemos la pata de gallo, el ceño, las arrugas de la frente, el surco nasogeniano, surco, ¿no? Esos son las líneas naturales y todas las arrugas de la cara siguen esa dirección. Cuando tienes ustedes un corte que va contra esas líneas naturales, la cicatriz resultante va a ser aparente toda la vida. Entonces, ¿qué hace el cirujano plástico? Las cambia de posición, haciendo zetaplastías para meter esas líneas, ¿no?, esa cicatriz dentro de las líneas naturales para que con el tiempo vayan siendo menos aparentes, se vayan mimetizando. Va a haber cicatriz, sí, pero dentro de las líneas naturales y va a pasar como si fuera una arruga. Entonces, pregunta examen, la zetaplastía te sirve para cambiar la dirección de las cicatrices y para llevar piel extra a la zona que yo quiero llevar. Zetaplastías simples o múltiples, como estos 4 colgajos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fíjate, la cicatriz así, ahora cómo se convirtió así, ¿no? ¿Eso es bueno para qué? Para la zona de mucho movimiento. Axila, codo, rodillas, popliteo, ¿no? Las interdigitales, fíjense acá, los pliegues interdigitales, como hacemos todo, y para que mover este es el pulgar y este es los opositores. Si no hay un movimiento, no podemos utilizar el pulgar. Entonces tenemos que reconstruir esta parte de la mano que es el primer dedo con el segundo dedo.
O el de 5 colgajos, 1, 2, 3, 4, 5, que se llama el hombre saltando, el colgajo del hombre saltando. Acá ve, 1, 2, 3, 4, 5. Jumping man flap en inglés, ¿no? Hombre saltando. Y eso también sirve para estos 5, para estas comisuras, porque como tienes 5 colgajos, llevas 5 veces más piel que una zetaplastía simple. La zetaplastía simple tiene 2 colgajos, ¿no? La Z, y solamente llevas 2 colgajos de piel. Pero cuando tenemos la zetaplastía a 4 colgajos, a 5 colgajos, a 6, a 7, llevas 7 veces más, o 6 veces más, o 5 veces más. Llevas más piel y te ayuda a mejorar más ampliamente el movimiento que estaba limitado. ¿Ok? Para eso te sirven las zetaplastías múltiples, como son estas de acá. Esta es otra clase, le estoy repasando porque esa es clase de colgajos. Y esto ustedes tienen que saberlo porque el examen es ahorita y después lo voy a ver en el próximo año en el review de su curso. Acá tenemos una axila quemada y no puede levantar porque hay retracción. Entonces hacemos un colgajo, un hombre saltando, un jumping man flap, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ve? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hemos movido la piel de los lados de este lado. Y de este lado lo hemos llevado en la línea de la retracción. Y llevamos 5 colgajos. Y ahora ya puede levantar el brazo hasta el techo. Ya puede cambiar el foco. A distancia, colgajo escapular de la escápula. Tenemos, fíjate esta retracción cicatricial de la axila. ¿Ve? Es muy frecuente en quemados. O sea, abrimos esto y fíjese todo lo que falta. ¿Ve? Todo lo que faltaba. Fíjate. Abrimos esto, confeccionamos el colgajo según el tamaño del defecto que al momento de abrir vemos cuánto falta y esto es lo que estamos llevando de piel. Acá, ¿ven? Todo lo que hemos aumentado de piel con el colgajo. Y acá, atrás en la espalda, le colocamos un injerto de piel. Pero fíjate, ya tiene cómo elevar el brazo. Es colgajo escapular. O del tórax, un colgajo tóraco-abdominal para lesiones del codo. Fíjense, ¿ve? Del abdomen sacamos esto. Fíjense, ¿ve? Queda unido el brazo al abdomen 3 semanas. Y después lo cortamos y ya está libre el brazo. ¿Por qué lo cortamos? ¿Y cómo se irriga entonces? Si se suponía que por acá el pedículo entraba la sangre. En 3 semanas se crea una nueva vascularización, una neoangiogénesis, ¿no? A nivel de la cicatriz. Entonces va a irrigarse a partir de estos nuevos vasos. Ya no va a necesitar el pedículo. Entonces cortamos y sobrevive el colgajo. ¿Ok? Otro, fíjese, colgajo abdominal. El codo ve con el hueso expuesto acá. Acá está el niño, ¿ve? Acá hay otro paciente, fíjese, colgajo abdominal también. Y tenemos un paciente en el servicio que tiene un dedo. Bueno, los que están rotando conmigo, el sábado lo operamos. Si desean, pueden ir a los pacientes, a los médicos, a los que rotan en el Carrión. En la mano, colgajos locales primero, ¿no? De avance, crossfinger o dedo cruzado, bipediculado, neurovascular porque tiene un filete nervioso, tenar, hipotenar, etc. Y los colgajos a distancia. Para el pulpejo, de avance, V, Y. Se diseña en V, al avanzar, esta parte de acá se forma en el palito de la Y y tienes V, Y. Y avanzamos este colgajo y llenamos el pulpejo. Cross finger, un colgajo del tercer dedo
para el segundo dedo que tiene una úlcera. Entonces levantamos el colgajo y unimos el segundo con el tercero. A las 2 o 3 semanas lo cortamos y ya está solucionado el problema. Cross finger. Bipediculado, de aquí y de aquí, 2 pedículos, y esto lo llevamos hacia arriba, hacia la parte distal. Fíjese, hacia la parte distal. Neurovascular, ¿por qué? Porque tiene un filete de nervio. Entonces, este colgajo neurovascular va a tener sensibilidad y lo vamos a meter por acá por debajo de la palma y lo vamos a hacer emerger por el pulgar, así. Y ya vamos a reconstruir el pulgar, que es el dedo más importante de la mano. No importa el cuarto dedo solamente sirve para ponerse el anillo, nada más. En cambio, el primer dedo es el dedo más importante de la mano, como ya hemos explicado. Neurovascular. Si tenemos un colgajo de la porción tenar, se llama colgajo tenar, y si es de acá de la porción hipotenar, se llama colgajo hipotenar. Igualmente, 2 o 3 semanas se corta y se libera el dedo. Facioccutáneos ya son colgajos más grandes, porque el defecto es mucho mayor, entonces tenemos que utilizar piel, ya no nos alcanza de la propia mano, tenemos que ir a otra región. Son colgajos a distancia. Se utiliza de la región inguinal o del antebrazo, el radial en la parte ventral del antebrazo o el interóseo de la parte dorsal del antebrazo. Inguinal, fíjense acá, la ingle tiene la arteria circunfleja superficial, ¿no? Es un colgajo faciocutáneo, fíjense la fascia, ¿no? Con una arteria cutánea directa, colgajo inguinal, y esto se usa para grandes defectos de la mano, fíjense. Y luego de 3 semanas se corta el pedículo y se libera. Fíjense, tremendo defecto, levantado el colgajo, colocado el colgajo, 3 semanas, se corta, liberado el colgajo. Otro defecto, le hemos puesto tendones de silicona para la parte funcional, diseñado el colgajo según el tamaño del defecto, colocado el colgajo, 3 semanas y se corta el pedículo. Aquí está. Un dedo, otro colgajo, 3 semanas y se corta. Del antebrazo tenemos el colgajo radial en la parte ventral y el colgajo interóseo de la parte dorsal. ¿En qué nos basamos? En el arco palmar. Tenemos la arteria radial y la arteria cubital, y ambas se unen mediante la arteria palmar, mediante el arco palmar. Este arco palmar normalmente irriga la mano, pero cuando yo utilizo el colgajo radial, corto la arteria radial, entonces, ¿cómo se irriga toda esta parte? Por la arteria cubital que sube por el territorio de la radial. Si corto la arteria cubital, no se irriga la parte cubital, entonces la arteria radial va por el territorio de la cubital y lleva sangre para la cubital. ¿Ok? Entonces, tenemos el colgajo radial para reconstrucción desde el codo hasta la mano. Si queremos reconstruir el codo, cortamos la parte distal de la arteria radial y lo llevamos hacia el codo. Si queremos reconstruir la mano, cortamos la parte proximal de la arteria radial y lo llevamos el colgajo hacia la mano. ¿Ok? Aquí tenemos un defecto y fíjese cómo hemos reconstruido. Luego esto que está muy grueso, se puede hacer una liposucción y se puede hacer refinamiento ya del colgajo. Fíjate este paciente, un colgajo radial, cubre todo el defecto y después hacemos el refinamiento. El radial libre, hacemos un colgajo libre,
con arteria y vena radiales, y podemos utilizarlo para cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo el cuero cabelludo, anastomosándolo la arteria temporal superficial, fíjense, a los labios, anastomosándose a la arteria labial o orbicular, al pene, anastomosándolo con la arteria dorsal del pene o cualquier arteria que esté viable, dependiendo, ¿no? Y el interóseo es un colgajo de la parte dorsal del antebrazo. ¿Por qué se llama interóseo y no se llama cubital? Porque la arteria cubital da ramas entre los dos huesos. Entre el hueso radial y el hueso cubital da ramas interóseas. Y esas son las ramas que llegan a la parte dorsal del antebrazo. Y son las ramas que vamos a utilizar, las ramas interóseas. Fíjense, de la parte dorsal disecamos las ramas interóseas y lo llevamos a la mano. O al codo también. Fíjense acá. Este dedo tan importante, entre el primer y segundo, ese espacio es muy importante. Fíjense acá. Para esta zona de acá. Fíjese esta acá, ¿no? Con fractura de hueso. Primero se hace la estabilización del hueso y después se hace la reconstrucción de las partes blandas. Primero siempre es el hueso. Diseñamos según el defecto en forma de herradura. Acá está diseñado, fíjese. Y cómo colocamos el colgajo cubital. Ya está ya el dedo bien, ya puede utilizar la mano. Salvó la mano. Antes se amputaba. Fíjense. Lo malo que queda una cicatriz muy aparente en el antebrazo, tanto para el cubital como para el radial. Otro defecto. Y aquí está. Y por último, la pinza es lo fundamental. Este paciente perdió toda la mano y sacamos 2 dedos del pie, se usa el tercero o el cuarto dedo de los pies y se lo unió a los muñones que tenía en la mano. Este es dedo de un lado del pie, del otro lado. Y tenemos la pinza. Hemos logrado dejarla la mano funcional. ¿Ya? ¿Preguntas? Si no, pasamos a la última parte, que es un poco más corto. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Son las 4 de la tarde. Miembro inferior empieza de la ingle hasta el pie, ¿no es cierto? Entonces, cada zona tiene su forma de reconstruir. Entonces, tenemos en el muslo, tenemos el tensor de la fascia lata, que es en la cara externa del muslo, ¿no? Que sirve para reconstruir todo lo que es la región inguinal, por atrás para úlceras por presión, puede ser la isquiática o la sacra, ¿no? Y en la cara interna tenemos el recto interno o gracilis, ¿no? Que sirve para reconstruir toda la región perineal y perianal. Acá tenemos un defecto en la ingle y utilizamos un tensor de la fascia lata, una transposición del tensor de la fascia lata. El muslo está lleno de músculo, generalmente se reconstruye con colgajos locales o con injerto de piel. Las partes nobles están dentro de los músculos. No es problema. El problema empieza en rodilla, que ya tiene huesos a flor de piel, como la rótula, la tibia, los malleolos, el talón, los dedos. Entonces se ha sistematizado y hemos hecho que la rodilla y el tercio superior se reconstruye con los gemelos o gastrocnemio. El tercio medio de la pierna con sóleo, que también puede alcanzar para el tercio inferior.
Y para el tercio inferior la parte del malleolo y el talón con el colgajo sural en forma de colgajo faciocutáneo. Los otros pueden ser en colgajos miocutáneos o musculares, ¿no? Y para la parte distal del pie, colgajos libres. Colgajos libres, ¿ok? Gastronemio, para el tercio superior, fíjese, este hueso expuesto. Músculo gastronemio, llega bien y encima lo injertamos. Músculo sóleo para el tercio medio. El músculo sóleo, tercio medio con exposición de hueso. El sóleo llega bien y encima lo injertamos. Tercio inferior, sural. De la parte posterior se saca el colgajo sural, que es un colgajo que está entre los dos vientres de los gemelos. Acá está todo el paquete arteria, vena y nervio sural. Y es un pedículo largo y puede llevárselo hacia adelante. Fíjese el pedículo largo, ¿no? Se injerta la zona donante y se lo lleva en este caso al talón, fíjese. O al tercio inferior. Este es un defecto del tercio medio con el tercio inferior. Hasta ahí llega el colgajo. Fíjese el tamaño del colgajo. Fíjese, diseñamos un colgajo del mismo tamaño. Fíjese con el pedículo largo, tremendo pedículo. Y acá está, llegó hacia la parte anterior. Ahí está, ¿ve? Malleolo, ahí está el colgajo sural. Talón, lo que vimos ahí en el diseño, en el esquema, talón. El colgajo sural ha sido la salvación para nosotros, porque era muy difícil reconstruir esta parte distal del miembro inferior, ¿no? Porque es un miembro que los músculos son músculos tendinosos. Todos son tendones, hay pocos músculos, entonces no se puede usar los músculos, menos en la parte del pie. Entonces el colgajo sural fue un descubrimiento, ¿no?, de hace poco, 20 años para acá. Antes no había ese colgajo sural. Ahora lo utilizamos como pan de cada día. Gracias, doctores. ¿Preguntas? Bueno, doctores, si no hay preguntas, les deseo la mejor de las suertes. Doctor, disculpe, doctor, una consulta. Había dicho que dijo que la acetoplastia era para cambiar la dirección de la cicatriz. ¿Qué más? Y para llevar tejido extra. Porque la cicatriz retráctil se forma porque se cierra con una cicatrización secundaria contrayéndose la piel. Entonces se forma una cicatriz retráctil. Entonces cuando uno hace una acetoplastia, lleva la piel de los costados de la cicatriz, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y la pone en la línea de la cicatriz. Y con eso lleva piel extra, piel de los costados, de los laterales. Entonces lleva en la línea, lo pone en la línea cicatricial y con eso aumenta la cantidad de piel y con eso se elimina la retracción. Entonces lleva piel extra y cambia la dirección de la cicatriz. Ok, doctor, muchas gracias. Bien, doctores, la mejor de las suertes para todos ustedes. Su examen creo que es este fin de semana o la próxima semana, pero ya nos vamos a cruzar en nuestro ambiente laboral. Los médicos no somos muchos, nos cruzamos en los hospitales, en los consultorios, en las clínicas. Si ustedes tienen alguna duda, quieren alguna opinión, algún consejo, no duden en llamarnos, ¿no? Nos buscan, encantados de solucionar sus dudas, sus problemas. Y el que quiere ser pues especialista tiene las puertas abiertas de mi servicio, el Hospital Carrera del Callao, donde se maneja toda la patología que ustedes se pueden imaginar. ¿Ya? Espero lo mejor para ustedes, un fuerte abrazo
y nos vemos en el camino de la vida. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego, nos vemos. Suerte.